arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, Yami, vamos a hablar sobre la situación de los repartidores y este proyecto, ¿no?, que existe para que las plataformas con las que ellos operan deban contratar, ¿no?, un seguro contra accidentes de trabajo. Sí, ¿y cuáles son las opciones hoy? Porque la realidad es que un proyecto es un proyecto y todavía no una realidad. Así que bueno, ¿qué podría ser? ¿Cuáles son los reclamos? Muy bien, en instantes. También me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Meli, vamos a repasar, ¿no?, lo que viene sucediendo con la lista de precios máximos cuya vigencia se extendió, ¿no?, esta semana hasta el 30 de junio. Así es, vamos a hablar de este alivio para el bolsillo. Un tema muy importante, realmente para tener presente. Y más adelante vamos a conversar sobre las iniciativas que vienen llevando adelante algunas compañías de seguros para desarrollar en el contexto de la cuarentena la venta digital. Y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Rosendo Fraga para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a una pausa muy breve y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos con la actualidad económica y esta semana se extendió la vigencia de la lista de precios máximos que incluyen una importante cantidad de productos de la canasta básica de consumo hasta el 30 de junio. ¿Y qué viene sucediendo, ¿no?, con esta lista? Porque a pesar de la existencia de estos precios máximos, los alimentos y bebidas, por ejemplo, aumentaron, los precios, ¿no?, los alimentos y bebidas aumentaron en abril más del 3%. Claro, Ale. Bueno, en principio la información concreta es que hasta el 30 de junio esta lista de 2.300 productos va a estar a los mismos precios que estaba el 6 de marzo, que fue el último congelamiento. Había varias quejas desde el sector, de los productores de alimentos, hablando de los mayores costos, incluso asociados a la crisis y a la pandemia, pero finalmente el gobierno decidió prorrogar esta lista que incluye los precios cuidados, pero que es muchísimo más amplia. Y que a diferencia de precios cuidados, que tiene una señalización específica en góndolas y demás, bueno, precios máximos no es tan fácil de ubicar en los supermercados. Sí hay una página web donde por provincia cada uno puede entrar, buscar los productos y más o menos darse una idea. Si te parece, repasamos entonces algunos productos que estuve buscando, a ver cuáles son los precios máximos. Por ejemplo, por favor, a ver, como para tener alguna idea, ¿no? Bueno, 2 estrellas de los últimos meses, la lavandina y el alcohol. Tal cual, sí. La lavandina de litro, por ejemplo, de la marca más conocida en su presentación original, el precio es 38,81. Después ustedes me cuentan si consiguen a estos precios, ¿no? Y el alcohol de medio litro, también de una marca muy conocida que se encuentra en los supermercados, 121 pesos. Bueno, el alcohol me ha costado a mí personalmente conseguirlo en una importante cadena de supermercados. Lo mismo me pasó a mí, pero bueno, esos son los precios de referencia. Después, para los que están cocinando en esta cuarentena, por ejemplo, la harina 3 ceros está entre 34 pesos con 16, la que es de precios cuidados, y después otras marcas u otras presentaciones, 39 pesos, 49 pesos, según. Aceite de 1,5 litros de girasol, el aceite tiene muchísimas presentaciones, tomé esta de una marca también muy conocida, 139 pesos, la docena de huevos 145 pesos, la leche en sachet entera de la marca más conocida 60 pesos. Después, bueno, vemos si los conseguimos o no los conseguimos. En todo caso, se puede también denunciar en la misma web. Lo importante igual, Meli, es saber, ¿no?, que en Internet podemos conseguir esta lista de precios y podemos buscar estos productos en las principales cadenas de supermercados, que entiendo que todas están adheridas, ¿no?, a este programa. Sí. Las principales cadenas están adheridas.
Durante lo que fue el aislamiento, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las actividades de control de estos precios máximos, lo mismo que de relevamiento, en el caso de la medición de inflación, bueno, estuvieron bastante frenadas. Cerca del 70% de los productos que releva el INDEC para el IPC, el índice de inflación, se relevaron online, con lo cual, bueno, se dificultó un poco la tarea. Como vos decías, la inflación de abril estuvo en 1,5, pero la de alimentos estuvo en 3,3, muy impulsada por frutas y verduras que tuvieron aumentos de 7 y de 11%, un poco estacionales, un poco por la logística y las complicaciones propias de la Por eso pandemia. uno de los motivos de este desfasaje, ¿no?, entre lo que debería haber sucedido por los precios máximos y lo que finalmente sucedió, tiene que ver, decís, con el tema de frutas y verduras. Sí, así es que son dos componentes estacionales que suelen aumentar, igualmente aumentaron muchísimo en abril. Y también hay que comparar que esos rubros aumentaron mucho, pero otros rubros están congelados, como muchas tarifas, y algunos van a seguir congelados, como todo lo que son tarifas de telefonía y de internet, que se congelaron esta semana hasta agosto, hasta fines de agosto, con lo cual siempre el peso del rubro alimentos va a ser mayor dentro de lo que es el índice de inflación mensual. Muy bien, perfecto. Y bueno, entre las estrellas, ¿no?, de esta cuarentena, además, ¿no?, desde ya del personal de la salud, sin lugar a dudas, se encuentran los repartidores, ¿no?, que han desarrollado una actividad realmente importante y útil, ¿no?, en estas últimas semanas. Un sector, lamentablemente, que no trabaja en las mejores condiciones, ¿no, Yami? Sí, bueno, es una actividad esencial y que ahora es un momento de mayor apertura, pero en determinadas semanas era prácticamente algunas de las pocas personas que circulaban por la calle desempeñando esto de transportar algún tipo de mercadería. ¿Y por qué hago este punto? Porque ya hemos hablado y tocado un tema similar cuando nos referimos al transporte de personas, ¿sí? Pero esto concretamente tiene que ver con los repartidores que andan en bicicleta y que se manejan a través de distintas aplicaciones muy conocidas, ¿sí? Y algunos muy pocos en moto. Pero en concreto nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la situación de todas estas personas? Y también porque surgió en las últimas semanas la posibilidad, en realidad un proyecto de ley, sí, que todavía no tiene tratamiento, pero que plantea un estatuto, no una relación de dependencia, pero sí de determinados puntos muy específicos, por ejemplo, como la contratación de un seguro de riesgos del trabajo, ¿sí?, que en la actualidad no tiene ningún tipo de obligación ni está normado de ninguna manera para estas personas en el marco de esta actividad. Un tema, ¿sí?, realmente importante, ¿no?, por los riesgos justamente que corren estos trabajadores, ¿no? Bueno, con la cuestión del COVID-19, ¿sí?, y con mismo una manifestación que se hizo el 22 de abril último, también salió a la luz por la mayor exposición que tienen desde ya al virus al estar mucho más tiempo en la calle que la mayoría de las personas y bueno, por todo lo que implica la tarea. En concreto hoy, ¿qué sucede? Porque lo que estamos hablando, como les decíamos, era de un proyecto. A ver, uno no puede ir y contratar una ART así como autónomo monotributista. Muchas de estas personas tienen monotributo, muchísimas no. Sí, en algún momento allá por fines de 2018 había un dato para Argentina respecto de del 50% más o menos encuadrado bajo lo que es monotributo, igual con muchísimas detalles que se pueden ver en profundidad, pero en concreto, si uno contrata el monotributo, tiene sí, la obra social. Ahora, ¿qué pasa con lo que agrega un seguro? Y entonces de repente la posibilidad que da hoy el mercado de tener un seguro de accidentes personales, ¿sí?, como una de las opciones para hacer frente a estos riesgos y así, bueno, ver cada uno cuál es su situación, más allá de cuál es la cuenta que le hace trabajar en esta actividad, en muchos casos actividad complementaria, como pasa con el transporte de personas, y en otros casos como única actividad. Así que en concreto, y más allá de que es una discusión para estar muchísimo tiempo, porque tiene un montón de aristas que hacen hasta la misma economía y la estructura de la economía argentina, pero también mundial, porque es un tema que se discute en todo el mundo y que incluso en algunos lugares, por ejemplo, como California, es considerado relación de dependencia. Entonces, distintos
distintos, sí, como formas en que se empieza a encarar y que es muy importante considerar a la hora de pensar en cómo se desempeña cualquier tipo de actividad en la economía. Muy bien, el gobierno introdujo esta semana nuevas exigencias para aquellas empresas que buscan acogerse al programa de asistencia al trabajo y la producción para pagar los sueldos en este contexto, ¿no?, de fuerte merma de los ingresos. Claro, porque era en algún punto una duda, ¿no? Si este programa iba a continuar para el pago de sueldos de mayo. Bueno, el gobierno primero confirmó que sí y ahora publicó una serie de requisitos, algunos que ya estaban, algunos que, digamos, se pulieron un poquito más. Por ejemplo, el que ya habíamos hablado de que las empresas no van a poder operar contado con liquidación, dólar MEP. Bueno, esto va a ser por 2 años en el caso de las empresas que accedan a este beneficio. Mirá vos, un dato que no sí. estaba en la última reglamentación. Y además también se le va a informar tanto a AFIP como a Banco Central los nombres de las empresas de más de 800 empleados que hayan accedido a esta financiación con fines de control por ahora. No sabemos muy bien qué clase de control, pero bueno, en principio para que no operen con los dólares bursátiles. Obviamente todas las empresas van a tener que pertenecer a un ramo afectado por la pandemia y respecto de la facturación van a tener que demostrar que entre el 12 de abril y el 12 de mayo facturaron hasta un 5% más nominal que en el mismo periodo del año pasado. Recordamos que cuando fue para los sueldos de abril tenía que ser igual o menor la facturación. Bueno, ahora como algunas actividades se empezaron a mover un poquito, bueno, pueden haber facturado un 5% nominal más que el año pasado. Esto obviamente implica una pérdida real enorme porque la inflación interanual abril contra abril está arriba del 45%. Muy bien, cerramos así este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, abrimos este bloque como todos los viernes dedicado a entrar de lleno en algún producto, algún servicio, alguna iniciativa de las compañías de seguros y los bancos. Y hoy vamos a hablar de las iniciativas que vienen llevando adelante algunas compañías de seguros para desarrollar la venta digital. Y ya se encuentra en forma remota Nicolás Renzi, que es líder de transformación digital del grupo San Cristóbal Seguros. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por participar aquí en el programa de hoy. Bueno, Nicolás, contanos, ¿no?, qué iniciativas vienen llevando adelante en este sentido, ¿no?, para desarrollar, como decía recién, la venta digital. Mira, hace más de un año empezamos con un proyecto que denominamos Sitio Seguro, que justamente fue poder desarrollar el canal digital para nuestro canal tradicional. Gran parte o nuestro canal principal de comercialización de seguros son los productores asesores de seguros, y teníamos una fuerte demanda de nuestro canal de posicionarse digitalmente. Todos entendíamos que los clientes hoy estaban buscando sus seguros en digital y siempre quisimos estar donde los clientes estaban buscando la posibilidad de contratar. Empezamos a desarrollar el proyecto que nosotros denominamos Sitio Seguro, que consta de una página web, digamos, con un desarrollo mobile, que también, digamos, funciona muy bien en un celular, porque hoy muchos de nuestros clientes están buscando la posibilidad de contratar su seguro en un móvil, para que tanto un productor en Cobrandi con San Cristóbal pueda tener su propio sitio web, un sitio que esté orientado a la venta, donde no solo el cliente o el potencial cliente pueda contactar a nuestros productores, nuestros agentes, sino que pueda obtener su cotización y darle conocimiento del interés que tiene para contratar ese seguro. Así que, digamos, este proyecto fue creciendo. Empezamos en un laboratorio con muy poquitos productores, con 10 productores, y hoy ya tenemos más de 750 productores que ya tienen su propio sitio web. Bueno, o sea, Nicolás, discúlpame, cuando empezó la cuarentena veo que estaban entonces bastante bien preparados por lo que decís. Sí, este proyecto, digamos, es anterior a este contexto. Lo que hizo el contexto fue acelerarlo. Nosotros, anterior al COVID, teníamos 500 sitios y en este periodo dimos de alta 250 sitios nuevos, y aprovechamos también el home office de nuestros productores
para poder dar muchas capacitaciones. Tuvimos a lo largo de estos 2 meses más de 5 capacitaciones, porque el proyecto no se trata solamente de darle al productor un sitio web para que tenga la posibilidad de comercializar seguros, sino de entrenarlo en este mundo digital con lo que requiere y las capacidades que tenemos que desarrollar para darle tratamiento a un lead, a una oportunidad que viene de digital. La Nicolás, inmediatez que esto ¿cómo te va? requiere, digamos, y lo que el cliente quiere. Sí. A cualquier persona que quiere ingresar y ver esta propuesta, ¿qué le decís en materia de seguridad de los datos personales que ingresan en la plataforma y todas aquellas inseguridades, incertidumbres que puede existir para incluso personas que no están muy acostumbradas a esta modalidad y que ahora de repente les puede interesar? Tenemos 1 minuto, Nicolás, para cerrar, así que más o menos sintetizar en este minuto. No, perfecto. En materia de seguridad, solamente a la hora de cotizar tiene que dejar algún dato de contacto para que el productor lo pueda contactar y justamente asesorarlo, pero es el único dato que un cliente tiene que dejar. Muy bien, bueno, Nicolás, muchas gracias por tu participación aquí en Café Financiero. Continuaremos hablando de este tema tan importante en el futuro. Cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el analista político Rosendo Fraga. Muy bien, abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota desde ya del analista político Rosendo Fraga para reflexionar sobre la actualidad política y económica de la Argentina. Rosendo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por atendernos. Y bueno, Rosendo, ¿cómo es que el gobierno viene atravesando este gran desafío que plantea la pandemia de coronavirus? A ver, yo separaría 2 momentos. Primer momento, cuando se enfrenta a la pandemia. Cuando uno observa globalmente, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido políticamente con esto. Y bueno, nosotros hay una serie de países, sobre todo los países desarrollados, los países de Asia, que han avanzado antes, les ha tocado antes. Normalmente los gobiernos se fortalecen. En la etapa inicial los gobiernos se fortalecen, después empieza cierto desgaste, las sociedades son impacientes, ¿no es cierto? Y lo que nos queda por ver, que ese me parece que es el desafío del gobierno hacia adelante, cuando la pandemia va dejando el centro de la atención y la economía empieza a ser el centro de la atención. Creo que este va a ser el desafío político más importante en los próximos meses. Rosendo, esta semana volvieron, ¿no?, los disturbios en las calles de Santiago como consecuencia, ¿no?, en reclamos que hubo por la falta de trabajo, la falta de alimentos. ¿Ves como un éxito del gobierno de Alberto Fernández haber mantenido la paz social aquí en la Argentina? A ver, yo creo que sí. Yo creo que haber mantenido la paz social siempre, ¿no es cierto?, es un éxito. Desde mi punto de vista, yo creo que acá el gobierno debe tomar como modelo el equipo de crisis de Merkel. Merkel es quizás de los líderes políticos del mundo occidental desarrollado quien manejó mejor la pandemia. Y ella tiene un equipo donde están los sanitaristas, fundamental, imprescindible, los psicólogos, los psicoanalistas, porque la faz psíquica de las personas en esto juega un papel muy importante, los educadores, porque muchas veces se dice no hay que sacrificar salud por economía, pero cuidado, hay que tener presente no sacrificar educación, ¿no es cierto?, por salud. Y los juristas como cuarta disciplina. Y esto es muy importante, porque son los que tienen que estar diciendo esa medida o esta otra medida lesiona derechos, no lo lesiona, hasta dónde lo lesione. Quizás, yo creo que el gobierno en esta etapa debería armar un equipo de estas características, ¿no es cierto? Disculpa, porque esto es lo que te permite... ¿Cómo? Creo que el gobierno actual sí, debería armar un equipo de estas características. Porque esto, aparte de operar sobre el presente, te permite operar hacia el futuro. O sea que vos lo que planteás es todavía más especialistas. ¿Y qué opinás de la comunicación? Porque en las últimas, cada vez que el presidente le habló a los argentinos, se pudieron ver algunos cambios en la estrategia en la cual eso se hacía y la forma. ¿Qué opinas de esto puntualmente también? A ver,
Yo creo desde el punto de vista de la política, inclusive diría de la teoría política, adecuar la estrategia a los cambios de situación, a los cambios de tiempo, de momento, no es un defecto. Yo creo que es más una virtud, ¿no es cierto?, que un defecto. La comunicación, me parece que al gobierno no le ha salido mal, ¿no es cierto? No es algo donde esté realmente el problema. Lo que le puede haber salido mal tiene que ver con la realidad, y tiene que ver con la realidad que empezaremos a ver seguramente en el tercer trimestre. Ahora, vos realidad, por un lado, uno lo mide en la pandemia a través de la cantidad de personas con la enfermedad y el número de fallecidos, y después por la economía, entiendo que también lo estás planteando concretamente, o cómo hoy se mide la realidad. A ver, yo lo que me diría es la educación. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Y bueno, el punto que vos estás teniendo hoy es que más de la mitad de los chicos que van al colegio no tienen computadora para recibir las clases. Más de la mitad. Porque es cierto, solo el 20% de los hogares no tienen computadora. Pero hay, en los que tienen, muchos tienen una sola computadora para 5 personas, 6 personas, 3 chicos, 4 chicos. Con lo cual, más de la mitad no está recibiendo las clases que se dan, digamos, por internet, de los cuales solamente un tercio del total está recibiendo con cierta eficacia. Es decir, es probable, ¿no es cierto?, que terminemos perdiendo un año de educación. Esto es lo que también tenemos que medir. Por eso decía un poco la visión multidisciplinaria, ¿no es cierto?, de Merkel. ¿Cuál es la pérdida en términos de, ¿no es cierto?, de educación? Segundo, la fase psíquica o psicológica de la gente, ¿cierto? Cuidado, que acá hay daños de otro tipo que van más allá de los infectados o de los fallecidos o muertos, ¿cierto? Que tienen que ver con daños de orden psicológico en la gente. En fin, estas cosas tenemos que incluirlas cuando medimos un fenómeno de estas características. Rosendo, volviendo, ¿no?, al efecto económico de la pandemia, la fuerte suba, ¿no?, que tuvo el dólar en el mercado libre en las últimas semanas, si bien no en estos últimos días aflojó ese tema, ¿tuvo algún impacto sobre la imagen, algún impacto negativo sobre la imagen del gobierno? No pareciera. No pareciera. Yo te diría lo siguiente: el impacto negativo clave es la inflación. Es decir, y hasta el momento no le ha ido mal con la inflación al gobierno. Lo que más afecta, yo te diría, y lo que más amenaza, como amenaza potencial al gobierno, es la tasa de inflación. Mientras el dólar sube y esto no se traslada a inflación, en términos promedio de opinión pública, no implica costo. Ahora, cuando esa suba del dólar se traslada a la inflación, y más desde ya la inflación en alimentos, acá es donde, yo diría, comienza el costo. La variable de la economía más sensible políticamente es la inflación. Cuando el dólar te la trae, ahí adquiere dimensión político-social. Muy bien, bueno, Rosendo, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero. Nos reencontramos próximamente. Gracias a usted. Muy bien, cerramos el programa de hoy con el análisis del politólogo Rosendo Fraga sobre el manejo que viene haciendo el gobierno de la pandemia y el efecto, ¿no?, que viene teniendo, la respuesta que viene encontrando en la sociedad argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.